Uno de los derechos fundamentales que tiene mayor actualidad se refiere al derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y a la libertad de difusión del pensamiento. Todos ellos forman parte de un núcleo que tuvo su primera acogida en el ámbito del derecho, diríamos, a partir de la Revolución Francesa. Como sabemos, en 1789 se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y desde entonces se entiende que estos constituyen derechos esenciales, derechos fundamentales y característicos del modelo republicano. Como sabemos bien, la Revolución Francesa trajo consigo un nuevo orden mundial y el establecimiento de regímenes republicanos que fueron contestatarios respecto del absolutismo precedente. De este modo, estas libertades a las que estamos aludiendo se han constituido desde siempre en baluartes fundamentales del ordenamiento democrático y del ordenamiento propio de las repúblicas. En consecuencia, tienen un altísimo valor. Pero estos que son derechos fundamentales no son ilimitados, como no lo es ningún derecho. Entonces, encuentran un límite frecuentemente en otros derechos que son también fundamentales, como por ejemplo el derecho al honor o el derecho a la intimidad. Muchas veces vemos cómo es que en los medios de comunicación, pero también en los tribunales, resultan enfrentados estos derechos. El derecho a la libertad de información frente al derecho a la intimidad, o el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor. Y cuando se suscita esta pugna, esta tensión entre derechos fundamentales, ambos constitucionales, consagrados en la Constitución del Estado, ambos reconocidos en instrumentos internacionales, nos preguntamos entonces legítimamente cuál debe prevalecer. Allí, la doctrina y la jurisprudencia en los Estados Unidos de Norteamérica han sido pioneras en establecer el criterio del balancing, es decir, de la ponderación entre uno y otro derecho en función de circunstancias determinadas. Ya desde 1986, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio también una pauta en el sentido de dar una cierta prevalencia a las libertades de expresión y de información respecto del honor y la intimidad, sobre todo cuando se trata de figuras públicas y particularmente cuando estas figuras públicas tienen un rol en la vida política de un Estado. Y esto precisamente porque se entiende que estos derechos a las libertades de expresión y de información constituyen hoy baluartes sustanciales del ordenamiento democrático. Sin estas libertades no es posible el libre flujo de opiniones, no es posible el recambio en las posiciones dentro de un electorado y tampoco será posible el recambio y la alternancia en los gobiernos. De modo tal que cuando hablamos de estas libertades, ciertamente hablamos de derechos fundamentales, esenciales, baluartes y garantía del ordenamiento democrático y republicano.